Días, buenas tardes, buenas noches, no importa de donde nos estés mirando tú. Hoy estamos en una directa y vamos a estar hablando sobre el tema del ecumenismo. Es un tema muy abarcador, es un tema en que no todo el mundo habla del tema, pero vamos a estar tocando este tema. A ver, ¿qué nos dice la Biblia sobre estas actitudes o qué nos dice la Biblia sobre el ecumenismo? Es obvio que el ecumenismo no viene en la Biblia, por supuesto, pero vienen versículos con el cual podemos identificarnos con este tema. Amén. Pues nada, sin más, vamos a comenzar. Y quiero decirle algo, que por mucho tiempo, por muchos años, yo pensaba, en mi caso personal, que el ecumenismo era una organización que se dedicaba a unir a las iglesias o diferentes religiones según sus diversas doctrinas, a unirlas en una sola unidad, en un solo pensamiento. Pero les digo algo, mis hermanos, amado hermano, no es así. El concepto de ecumenismo es el siguiente. El ecumenismo es aquel que hace referencia al fenómeno actual mediante el cual las diferentes iglesias relacionadas con el cristianismo o más religiones buscan unirse o reunirse luego de todos los conflictos que hicieron o que han hecho en algún momento que se dividiera. Amado hermano, esto es el concepto del ecumenismo. En mi caso personal, el ecumenismo se trataba de esto, pero el ecumenismo suele usarse para hacer referencia a posturas o a personas que engloban y unen diferencias, como le decía ya. Por ejemplo, cuando se dice que un líder ecuménico significará que une a las personas que la siguen a pesar de sus diferencias. En un pequeño párrafo yo he hecho lo que para mi concepto, otro concepto más del ecumenismo es. Y es algo sencillo, el concepto es algo sencillo. El ecumenismo es el camino a una sola religión, reconociendo a todas las divinidades adoradas, a todos los personajes adorados, unirlo en cualquier parte del mundo, a unirlo según sus diferencias o según sus doctrinas. Pero quiero decirle algo, amado hermano, algo que quizás usted no sepa, algo que quizás usted no tenga en información. Y dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de información. Amén. Pero esto es importante. Esto que les voy a comunicar, el ecumenismo es impulsado por la Iglesia Católica y su representante, o sea, el Papa. De acuerdo con las palabras del Papa, todos somos cristianos y todos somos hijos de Dios. ¿Será verdad esto, hermanos? De que todos somos cristianos y todos somos hijos de Dios. Vamos a ver un pequeño fragmento donde el Papa está mencionando, no lo menciona claramente, pero lo menciona. Y vamos a ver este fragmento. Queridos hermanos y hermanas, el texto de la primera carta de San Pedro que hemos escuchado centra la reflexión de la semana de oración para la unidad de los cristianos. El apóstol se dirige a la primera generación de fieles para que tomen conciencia del don que han recibido por el bautismo. Del mismo modo, todos nosotros, durante esta semana de oración, estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo y hacerlo juntos todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, dejando atrás lo que divide. Compartir el bautismo significa que todos somos pecadores y que necesitamos la salvación
que Dios nos ofrece. Todos experimentamos la misma llamada a salir de las tinieblas e ir al encuentro de Dios lleno de misericordia. Precisamente en el bautismo nos sumergimos en la fuente de la misericordia y de la esperanza, de la que nadie está excluido. Esta experiencia de gracia crea un vínculo indisoluble entre los bautizados, de modo que nos consideremos realmente hermanos y miembros de un solo pueblo de Dios, capaz de anunciar las maravillas que Él ha obrado a partir del testimonio sencillo y fraterno de la unidad, así como del compromiso mutuo de poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales, realizando nuestra común misión de transmitir a los otros la misericordia que hemos recibido, empezando por los pobres y abandonados. Gloria a Dios, hermano. Y esto era lo que dice, es lo que dice el Papa, esto es lo que dice el Papa con respecto a la unidad de los cristianos. Hermanos, nos dice el amados hermanos, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos habla, vamos a leerlo, y nos dice lo siguiente: mas a todos los que les recibieron, a todos los que en su nombre, lo que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Este versículo, la Biblia nos habla de que no todos somos cristianos, de que no todos somos hijos de Dios, o sea, de que no todos serán cristianos y de que no todos serán hijos de Dios. Pero la Biblia nos habla claro de esto. La Biblia nos habla en Juan sobre este tema y la doctrina que el Papa está mencionando según a la unidad de los cristianos. Amén. Y yo me pregunto, y yo tengo una pregunta ahora. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los protestantes del mundo? Los evangélicos del mundo de esto. Amado hermano, quiero decirle algo. Esto del ecumenismo y estas palabras del Papa son un engaño más del diablo. Es un engaño más del enemigo, simplemente para disfrazar todo lo que en el nuevo orden mundial, o todo lo que se quiere hacer, o todo lo que se está empezando a hacer, es a raíz de una sola religión, va hacia una sola religión. Y esto es lo que el anticristo quiere hacer, una sola religión. Y vamos a ver un pequeño video, un pequeño fragmento de video sobre algunos protestantes, algunos evangélicos, que yo pienso a mi manera personal, que ellos ya han sido engañados por estas palabras, han sido engañados por esta falsa palabra del Papa. Y vamos a ver, vamos a ir viendo lo que nos dice, o las imágenes que vemos a las diferentes personalidades, o pastores, o obispos, o representantes, o reverendos, o superintendentes, como quieran llamarlo, que se inclinan, o fornican, como dice el Apocalipsis, la palabra, o fornican con la gran ramera. Vamos a ver estas imágenes, amén. Presentación de los líderes religiosos en el ejercicio del servicio ecuménico, representantes de la Iglesia Luterana Evangélica de América. Obispo de la Iglesia Metódica, de la Iglesia Metodista Unida, obispo de la Iglesia Metodista Unida. Secretario General de la Iglesia Reformada de América.
Secretario General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. May I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention of the United States. Presidente de la Convención Nacional Bautista de Estados Unidos. May I present Bishop James Liggett, General Superintendent of the International Pentecostal Ordinance Church. Superintendente de la Iglesia Pentecostal de Santidad Internacional. May I present Dr. Lee Anderson, President of the National Association of Evangelicals. Presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos. May I present Bishop David H. Benke, President of the Atlantic District Lutheran. Presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana. May I present Reverend Dr. A.R. Bernard Sr., President of the Council of Churches of the City of New York. Presidente del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York. May I present Ellen Bernice King, daughter of the civil rights leaders Martin Luther King. Hija del Dr. Martin Luther King Jr. May I present Reverend Jimmy Song Kelly, Executive Director of the Council of Churches. Director del Ejecutivo del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York. May I present the Reverend Mark Sis, Bishop of the Episcopal Diocese of New York. Obispo de la Diócesis Episcopal de Nueva York. Gloria a Dios. Y estas son imágenes ya antiguas de algunos evangélicos, pastores, obispos, representantes, superintendentes de diferentes iglesias, diferentes doctrinas. Pero ¿sabe algo, amado hermano? La Biblia nos enseña sobre todo esto, sobre las actitudes que debemos tomar nosotros, los cristianos, cuando estemos enfrente o nos encontremos enfrente a estas doctrinas. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia es clara, hermano. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en dos versículos que nos hablan, no nos menciona del ecumenismo, pero nos enseña qué actitudes tomar cuando estemos al frente de estas doctrinas o de estas falsas doctrinas o de estas falsas iglesias. Amén. Vamos a leer el libro de Corintios, primero de Corintios, capítulo 5, versículo 11, y nos dice lo siguiente: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Hermano, Primera de Corintios nos deja claro que estas actitudes que debemos de tomar, aún con el tal ni comáis, hermanos, tenemos que tener en cuenta que la falsa doctrina, la falsa profeta, debemos de tener en cuenta que la falsa iglesia, como muchas más sectas, la falsa iglesia católica, las falsas sectas que andan por ahí, debemos de tener en cuenta y aún no estar de acuerdo con esto. No se haga copartícipe con estas falsas doctrinas. No se haga copartícipe de estas falsas doctrinas. La Biblia no nos habla sobre el ecumenismo, pero nos habla sobre las actitudes que debemos tomar frente a esta doctrina tan peligrosa que llevará al mundo a una sola religión. Llevar al mundo a una sola religión, ese es el tema, ese es la misión y esa es la visión que tiene
el nuevo orden mundial, y esa es la visión que tiene el anticristo cuando reine en este mundo. Amén. Vamos a ver otro de los versículos que nos habla sobre qué actitud debemos tener en cuenta sobre estas falsas doctrinas. Y nos habla el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y lean conmigo si tienen una Biblia, agarren la Biblia y ábrenla en Segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Vamos a estar hablando en este versículo. Amén. Dice: cualquiera que se extravía o no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Más claro no puede estar. La Biblia nos habla claro. El mismo Dios nos habla claro y nos dice: no digan bienvenido, no los dejen pasar. No es no. Con Dios es sí o no. Sus promesas son sí o no. ¿Cierto? Entonces, la Biblia nos habla: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál es la doctrina, mis hermanos? La doctrina verdadera de Cristo. ¿Y cuál es? Que Jesús murió, vino acá, vino al mundo a perdonar nuestros pecados, se llevó nuestras enfermedades. Amén, hermano. Vino a eso, vino a perdonarte a ti y a mí, vino a sacarnos del lodo a ti y a mí, vino a desechar todo lo malo que hizo el enemigo, vino a borrar todo lo que tú y yo teníamos de malo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido, como algunos de algunas de las sectas que andan por ahí predicando y diciendo y quieren que le recibamos en casa, amén, para no decir otras palabras. Pero gloria a Dios, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, Segunda de Juan lo habla claro: seamos obedientes a la palabra de Dios. Estamos viviendo un siglo peligroso, un siglo apocalíptico, tiempos apocalípticos, tiempos en que tenemos que tomar la decisión correcta, tiempos en que tenemos que tomar la decisión: o seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo, o seguimos a Cristo o estamos en el mundo. Esa es la decisión que debemos de tomar. Son tiempos difíciles y vendrán tiempos más difíciles, pero nosotros sabemos, el cristiano verdadero sabe, y el cristiano verdadero que conozca la verdadera doctrina, que conozca la verdadera palabra de Dios, sabe que el obedecer a Dios es correcto, que el obedecer a Dios le agrada a Dios. El enemigo puede venir como río, pero Dios levantará bandera, y Dios sacará lo oculto a la luz. Amado hermano, te quiero hacer a ti una pregunta: ¿ya recibiste a Cristo? ¿Ya confesaste a Cristo como tu Señor y tu Dios? Esa es la doctrina. Ya dijiste: Señor, tú eres mi Dios, y sé que resucitaste y sé que moriste y resucitaste el tercer día y estás a la diestra de Dios Padre. Amado hermano, esa es la verdadera doctrina de Cristo. No lo confundamos, no hagamos de la palabra de Dios algo que no se puede entender, la Biblia que no se puede razonar, como los filósofos y los ateos y los materialistas creen en el razonamiento. Esa es la fortaleza mental que el diablo está haciendo en este momento, en este mundo. Es la fortaleza mental que el diablo tiene engañado a mucha gente. Es la fortaleza mental que el diablo tiene en las mentes de las personas. Y que el enemigo, si te gana en la mente, pues ya te venció. Amén. No nos hagamos copartícipe de las falsas doctrinas. No nos hagamos copartícipe del ecumenismo.
Hermano, salga del ecumenismo, salga de esa falsa religión, salga de esa doctrina que llevará a la doctrina del anticristo. Estamos aquí en nuestro canal de Reflexiones Cristianas, auspiciado por el ministerio MESCU, un ministerio nuevo que Dios está creando, amén. Pero a lo que vamos, hermano, si no has confesado como tu Señor y tu Dios, si no has confesado al Señor como tu Dios, te invito a que cierres tus ojos y hagas una oración conmigo. Es lo único que tienes que hacer si quieres aceptar a Dios. Y di conmigo y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, confieso que me he burlado de ti. Confieso que he hablado muchas cosas falsas de ti. Confieso que he pecado contra ti. Pero en el nombre poderoso de Jesús, yo me arrepiento de todo mi pecado. Yo me arrepiento de toda mi maldad. Yo me arrepiento de todas mis transgresiones. Yo me arrepiento de toda mi iniquidad. Y en el nombre de Jesús yo acepto al Señor como mi Señor y mi Dios. Y que me escribas en el libro de la vida. Y que no me borres nunca jamás. En el nombre poderoso de Jesús, creo, Señor, que tú viniste al mundo, moriste por mí, resucitaste y estás a la diestra de Dios Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, te informo de que ya eres cristiano. Es lo único que Dios quiere de ti. Con esta pequeña oración, pues eres cristiano. Que Dios te siga bendiciendo, amado hermano, y que Dios te siga abriendo puertas y bendiciendo y prosperando. En el nombre de Jesús, ven muchas bendiciones.